Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra, y el día de hoy hablaremos con un especialista del guión cinematográfico, Adrián González Camargo. Bienvenido, Adrián. Hola, gracias. Adrián González Camargo es escritor, guionista y director. Cursó la maestría en guionismo en la California State, una de las mejores escuelas de cine, nombrada por las revistas Variety y Hollywood Reporter. Ha obtenido las becas Fulbright, Desarrollo de Escritura de IMCINE, FONCA en 2 ocasiones y el PECDA Michoacán en 3 ocasiones. Ganó en 2 ocasiones el concurso de guión del Festival de Cine de Morelia y obtuvo mención honorífica en el concurso de guión del Guanajuato Film Fest. Escribió y dirigió Enero, el primer largometraje de ficción michoacano que se estrenó comercialmente en la Cineteca Nacional en el 2015. Escribió y dirigió Andrea en una caja y 100 años Nicolaita. Actualmente se encuentra en la postproducción de su tercera película de ficción, El origen de las princesas. Bueno, Adrián, y nos gustaría mucho preguntarte, tú que estás en el área de la cinematografía, pues en diferentes roles, has dirigido, has estado como en la parte de dirección de actores, has estado como en diferentes áreas, pero me parece que eres como de los michoacanos más relevantes en el guión cinematográfico. Y bueno, pues lo primero que me gustaría preguntarte, ¿qué es un guión cinematográfico? Yo creo que el guión cinematográfico debe ser concebido primero como una herramienta, como, igual es un poco chafa la comparación, pero como los planos de una casa. Okay. Cuando la vas a construir, vas a necesitar, puedes construir casas sin planos arquitectónicos, claro, pero si estás pensando sobre todo en una complejidad, en una cierta estética, o en trabajar una historia que finalmente es tu autoría, yo creo que la autoría sí nace en el guión, pero no es el guión, es parte de la obra, ¿no? Okay. Entonces, creo que justamente eso es el guión. O sea, además, el guión creo que contiene... Yo no creo que el guión sea la película. Creo que la película, como se repite muchas veces, se escribe 3 veces: cuando escribes el guión, cuando filmas y cuando editas, ¿no? Cuando haces el montaje. Entonces yo creo que el guión es ese 33% súper importante de la película, pero que también debe tener esa capacidad metamorfoseable, para que una vez que estás filmando, claro, obviamente mientras más filmas y más crece tu oficio, más te puedes dar ese lujo de evitar o de quitar escenas conforme vas filmando, ¿no? Okay. A lo mejor si eres una directora, un director novel, no va a ser tan fácil, y puede ser que te encuentres en el momento de filmar, puede ser que te encuentres con esa encrucijada de decir, no me alcanza, porque bueno, a lo mejor tuviste problemas con tu producción, no me alcanza para filmar estas secuencias, estas escenas, y tengo que sacrificarlas, ¿no? También eso es el guión, finalmente. Y creo definitivamente que el guión tiene que ser, o sea, sí tiene que ser el mapa, pero no es ni el barco, ni el viaje, ni el tesoro, ni el regreso a casa, ¿no? O sea, como que tendría que haber un poco de libertad también en el guión. Sí, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, he trabajado, pues bueno, hemos trabajado juntos. En algún momento, al momento de dirigir, las actrices, los actores van a apropiarse de los personajes, y los personajes van a hablar ya de una manera no como la concebiste en el guión originalmente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hubo una charla de cuando se estrenó Birdman. Hubo una charla con Edward Norton en la Cinemateca de Los Ángeles y con Michael Keaton, y decía Edward Norton que le había hecho una corrección de guión
a Iñárritu, porque el personaje originalmente enlistaba una serie de directores, pero enlistaba una serie de directores que eran de cine, y los personajes son actores de Broadway, Sí. ¿no? Entonces Edward Norton le dijo, es que esto no lo diría porque estos son directores de cine, no son directores de Broadway. Entonces le dijo, yo creo que más bien tendría que decir eso, ¿no? Y yo creo que ahí, cuando escribimos, y bueno, si tenemos la fortuna de escribir y dirigir, tenemos que ser capaces de escuchar ese tipo de opiniones, de inputs, y decir, ah, bueno, claro, o sea, porque pues, ¿quién soy yo para decir que todo lo que está escrito ya es la mera verdad, ¿no? Que ya está cerrado, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cómo empieza uno a escribir un guión? ¿Cómo...? Yo me pregunto lo mismo. Un día tienes una idea, llegas, no sé, digo, es una pregunta, sé que muy, sí, no, muy abierta. No, pero siempre es importante saber responderla porque pues porque no todos tenemos los mismos inicios y yo ningún guión lo he empezado de la misma forma. Hay guiones que empiezas escribiendo, bueno, a mí me ha pasado escribir guiones empezando, abriendo el final draft y empezando a escribir simplemente, ¿no? Depende, yo creo, de la longitud de la historia, porque algo que sí creo que no es lo más recomendable es empezar a escribir un guión de largo, sin tener un poco un mapa para el mapa, en este caso, que sería una escaleta, un argumento, ¿no? Todas estas herramientas que pueden o no funcionar, pero me parece que sí son útiles. Bueno, hay gente que pues tiene una capacidad increíble de abstracción y que puede escribir el guión en su cabeza, ¿no? Me acuerdo que Park Chan-wook dijo alguna vez en el Festival de Guanajuato que había escrito el guión de Lady Vengeance en una noche, pero lo había estado pensando durante años, ¿no? Entonces, pues si tienes esa capacidad, o sea, pues bueno, claro que lo puedes hacer. Quienes no tenemos esa capacidad, yo creo que nos conviene hacer estas, pues eso, como el mapa del mapa, el listar más o menos cómo crees que va a ir la historia, ¿no? Como los puntos importantes, etcétera, y ya a partir de ahí empezar a escribir. Pero creo que todavía más importante aún es hacer muchísima investigación sobre el tema que quieres hablar, ¿no? O sea, y también creo que, bueno, no sé, me acuerdo por ejemplo un guión que escribí sobre Texas, sobre la guerra de México-Estados Unidos, que, o sea, hacía la investigación y la hice y de hecho la sigo haciendo, pero también, pues si te clavas en la investigación, luego puedes pasar años en eso, ¿no? Entonces ahí creo que es importante también ir trabajando por tu cuenta realmente qué quieres escribir, o sea, a partir de un conflicto, porque ese siempre va a ser el origen de toda historia, ¿no? O sea, un personaje quiere algo y algo se le opone, encuentra una fuerza opositora, ¿no? Eso siempre, siempre, siempre va a ser el origen. Aunque tengamos historias que aparentemente no tengan conflicto, ¿no? Entonces, puede ser eso, puede ser también el nacimiento desde un tema que te llama mucho la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, de repente me cuenta una amiga sobre trabajo infantil, ¿no? Por ejemplo, sobre bueno, pues un tema un poco escabroso, pero, o sea, si de repente eso me llama la atención, a lo mejor ahí sí parto más de la investigación del tema, porque no lo conozco, evidentemente. Bueno, no, evidentemente no lo conozco y ya conforme voy investigando más, tal vez voy encontrando pues como casos o las cosas que me llaman la atención para
para ir descubriendo ese universo. Claro. ¿no? Eso, alguna vez platicaba con alguien precisamente como de escribir un guión, y ese guión implicaba mucha investigación. Justo en Maestros del Cine, pues tenemos también una invitada que está en la investigación cinematográfica y nos hablaba de la parte tan importante de una investigación en el ámbito cinematográfico. Sin embargo, bueno, a ti como especialista del guión quisiera preguntarte, ¿en qué momento crees que se puede ir precisamente esta investigación más a un documento casi literario que a un guión cinematográfico o a un proyecto justamente cinematográfico? O sea, ¿cómo no perdernos? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nunca debemos de dejar, bueno, yo obviamente voy a hablar desde el guión, ¿no? Claro, porque, sí. o sea, tu investigación no se va a limitar, bueno, mejor dicho, tu investigación no va a estar dirigida a encontrar fuentes, por ejemplo, académicas, ¿no? Vas a buscar de todo. Sí. O sea, vas a buscar notas de periódicos, vas a buscar personas que conozcan el tema, incluso a lo mejor, incluso puede ser a lo mejor gente que ha sufrido lo que estás investigando, etcétera, ¿no? O sea, va a ser muy grande. O sea, digamos que vas a tratar de absorberlo desde todas partes, pero creo que una cosa súper importante, justo para no desviarse, como comentas, es tener muy en claro que estás haciendo una película, ¿no? Entonces ahí, no sé, por ejemplo, yo algo que hago y que yo creo que puede funcionar es como tener una especie de gran tabloide, como de un pues sí, como de un gran tabloide, un espacio donde, así como las películas de detectives, ¿no? O series donde vas ahí como acomodando todo, una cosa así, ¿no? Yo soy muy visual, entonces yo sí necesito como estar viendo las referencias, ¿no? Entonces, de repente, no sé, bueno, hoy día a lo mejor con lo digital, pues quien sea muy digital tendría que hacerlo digitalmente, yo prefiero lo físico. Entonces, no sé, como a lo mejor si te encuentras con una nota, la imprimo, la pego, ¿no? Fotos, imágenes, como un mood board. Ok, ¿no? sí. Y así creo que todo el tiempo me estoy reiterando que mi investigación va hacia cosas visuales, ¿no? Claro. Porque no nada más vas a investigar, bueno, que si las consecuencias o las causas sociopolíticas de tal, con lo que sea que estés investigando, ¿no? Pues también vas a buscar, por ejemplo, no sé, a lo mejor se desarrolla en la historia en Guanajuato. Entonces buscas imágenes de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cositas, ¿no? Y así que a lo mejor de creo repente pueden sonar que como todo el tiempo me estoy para mí tiene un reiterando montón de que importancia. mi investigación va hacia Porque ahí, visuales, por ejemplo, no sé porque si no nada más vas a agarrar una investigar, foto bueno, que si las de, consecuencias o las causas sociopolíticas de X tal lugar en Guanajuato, ¿no? Y lo pongo así. Y entonces todo el tiempo es una manera de decirme yo a mí mismo, o sea, ahí se desarrolla tu historia, ¿no? O sea, nunca lo pierdas de vista. Entonces, para mí esa sería una herramienta que creo que podría funcionar para eso que comentas. Para no perderte entre la investigación y el tema original que es hacer una película. Y... y ver otras películas también, que a lo mejor no se desarrollan en la misma, en el mismo lugar donde se desarrolla tu historia, pero eso no quiere decir que no tengan cosas en común, ¿no? Claro. O sea, que puede ser que se desarrolle en otro país completamente distinto, pero aún así vas a encontrar cosas. Que te puedan aportar o que te pueden hacer también reflexionar a partir de algo que ya está hecho. Claro. Y luego, otra pregunta que me parece muy importante es, ¿el guionista en qué momento empieza ya a desarrollar su proyecto? Sé que hay guionistas que se quedan siempre como guionistas y figurarán en la industria cinematográfica como tal, pero como en tu caso eres guionista y bueno, director, pero si fuéramos nada más a la parte del guión, ¿en qué momento el guión se inserta
ya en un proyecto cinematográfico que va a tener una distribución, una proyección, etcétera? Híjole, pues eso yo creo que es mucho, ahí sí trabaja mucho toda esta parte de las relaciones, del networking y de la capacidad de socializar que tienen los guionistas. No sé, pueden haber vías, por ejemplo, como pues los premios o las becas, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a grandes amigos a la fecha cuando tuve Fonca, bueno, el primero, y ahí, o sea, me di cuenta de cómo funcionaba justamente el tema de centralizar, más bien de que la cultura está, el apoyo al arte en México pues está muy centralizado, que ese ya lo hemos dicho 1000 veces, ya cansa repetirlo, pero bueno, es cierto. Y porque me acuerdo que mis amigos eran todos del DF y entonces y todos se conocían aparte. Entonces cuando llegué me dijeron, es que nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y quién es el? Yo era como el quinto elemento, bueno, no el quinto elemento, era más bien como alguien, el octavo pasajero, así como el que no sabe, nadie conocía, pero ahí estaba, ¿no? Ajá. Y entonces, dije, claro, eso fue hace 10 años, bueno, más de 10 años de hecho. Y ahí creo que era... Bueno, en ese momento me di cuenta de eso, ¿no? De que tú tienes que... No va a bastar con que tú seas capaz de escribir guiones y guiones y guiones y guiones, ¿no? O sea, tienes que encontrar, no nada más a tus colegas, tienes que encontrar a la gente que lo hace posible. Y la gente que lo hace posible, pues se llama productores, ¿no? Okay. Entonces, para eso funcionan los festivales de cine. Para eso funcionan, pues las becas, los premios, las reuniones, etcétera, ¿no? O sea, una de las cosas que creo que hemos puesto en pausa, porque no creo, yo sí quiero tener la fe en que todo esto es pasajero y que vamos a regresar a la vida como era antes, con cubrebocas, si quieres, pero que regresaremos. Era la socialización en los festivales. Sí. O sea, tú hoy día, por ejemplo, te metes a una masterclass que está súper chida, o a una, como estas, o a una conferencia del director, no sé qué, o la charla en Facebook de la documentalista, no sé qué, y está padrísimo, no sé qué. Pero se pierde algo súper importante, que es que cuando termina el evento, o sea, encuentras a las personas que les interesa y puedes charlar con ellos, ¿sí? Y se generan lazos, y se generan nexos, se genera industria finalmente, claro. ¿No? Y eso, o sea, tenemos un año perdido en eso, esperemos que ya no sea mucho más, ¿no? Hola. Entonces, esos espacios son valiosísimos, ¿no? O sea, por eso los festivales debemos de dejar de concebirlos como los espacios en los que nada más se exhibe y hay alfombras rojas, ¿no? No, son los espacios donde yo puedo, en fiestas o en la calle o en un café, puedo ir a venderle el guión a un productor. Claro. ¿No? Sí. Y entonces ahí sí es un poco difícil porque luego pues hay gente que es muy tímida, ¿no? Y que no tiene esa capacidad de socialización. Pero en algún momento, o sea, si no puedes sacarlo de tu cajón o de tu archivo, pues ahí se va a quedar. Ese es el problema también, ¿no? Es difícil. Es difícil. Y luego hay otra parte que creo que también, pues a lo mejor en algún momento lo experimentaste, pero no sería lo mismo que alguien que es su primer guión, que está empezando a escribir, compitiera, competencia me refiero como a la búsqueda de insertar como producto ya en la industria cinematográfica, pero alguien que está empezando y que tiene un guión y le parece una muy buena idea y que puede ser una muy buena idea, puede ser un muy buen guión, pero que no tenga pues trayectoria,
y que tampoco tenga una certificación que hay en el guión, en el guionismo, que además quisiera preguntarte qué tipo de certificaciones hay, ¿no? Porque ¿De la obra o del autor? del autor como tal. Realmente no creo que sea tan Relevante, ¿eh? sí, no tanto, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos empezando la maestría, llegaron dos profes, y nos dijeron, bueno, les tenemos buenas noticias, la universidad acaba de aprobar que su MA se pueda convertir en un MFA, ¿no? O sea, en un grado terminal, ¿no? Uh-huh. Y entonces varios nos quedamos así como de, ok, suena padre, pero ¿qué significa? Sí. Y entonces me acuerdo así clarísimo las palabras de un profe, Jared Rapaport, dijo, miren, se los vamos a poner así, a Hollywood no le importa si tienes un MA y un MFA, uh-huh. ¿no? Lo que importa es, pues en este caso, pues que en Estados Unidos puedes dar clase en una universidad porque uh-huh. tienes un grado terminal, ¿no? Uh-huh. Que son las condiciones. Sí. Entonces, creo que eso es un poco aquí, o sea, también, pues que si estudiaste en tal o cual universidad o que, pues, o sea, la cosa es, tienes historias que contar uh-huh. y sabes hacerlo, o sea, creo que eso es lo más importante. Sí. O sea, yo conozco gente súper talentosa que, pues, no ha estudiado. Tiene una certificación. Ajá, exacto, sí, no. Bueno, pero ese soy yo, o sea, sí, no sé, a lo mejor para conseguir chamba como, no sé, como desarrollador creativo en, no sé, tal empresa o plataforma, a lo mejor ahí sí te piden, ¿no? Y te sirve. Ajá, y en ese caso sí te sirve. Sí, o sea, pero finalmente en el arte en general, uh-huh. o sea, vamos a ver, en términos prácticos, uh-huh. siempre es importante es mejor tener una licenciatura que no tenerla. Es sí. mejor tener una maestría que no tenerla. ¿No? Sí. O sea, porque nunca sabes, te abre más posibilidades laborales, ¿no? Sí. Eso ya es un hecho, pues, ¿no? Uh-huh. Pero un artista no se hace a base de certificaciones y cursos y... O sea, nadie te va a enseñar a contar historias. Claro. O sea, es un oficio. Sí. Justamente iba esta pregunta como muy enfocada también a esta confusión que puede haber, que me parece que es muy similar al que si tienes una buena cámara vas a hacer buenas fotos o vas a hacer buen cine, o que si lo haces con celular no sirve, no sé, me explico como... Es decir, entendemos esa parte muy bien, que el arte no surge a partir como de ninguna certificación ni ningún dispositivo, pero... En esta confusión, ¿qué certificaciones habría en la parte de guión? Están estas que dices, y aquí en México tendríamos algunas otras. Pues yo creo que solamente serían los estudios, ¿no? Ajá. Como los diplomados, las licenciaturas, las maestrías, las especialidades, y nada más. O sea, yo creo que más bien es, en dado caso, la validación, ¿no? O sea, que como guionista te valida más el hecho de que tengas, no sé, como tal o cual premio, como tal o cual beca, te valida artísticamente, pero también puede no significar nada. Ajá. O sea, te puedes, a la hora del momento es la historia que le vas a pichar al lado del productor y pues que le vea potencial y le quieran invertir y yo creo que, sinceramente, yo creo que esa es la mera verdad del oficio, de nuestro oficio como guionista. Del guionismo. Y qué bueno que justamente lo aclaras, porque precisamente a veces alguien, y sobre todo como al inicio de su trabajo, de su carrera, puede pensar que porque vimos que alguien tiene ciertas certificaciones o ciertos premios recibidos, entonces como que se demerita ya el trabajo y no lo empieza a buscar. No, ¿sabes que en algo que sí está empezando a funcionar últimamente es que ciertos premios sí te ayudan, sobre todo de estas instituciones gringas de guión? Sí te ayudan a ponerte un poco más, digo, al final pues te cobran, ¿no? Porque, sí. pues bueno, no le pierden.
pero sí te ayudan a ponerte un poco más en el panorama, ¿no? Okay. O sea, como que de repente, si ganas tal premio, a lo mejor en México todavía no es tan, digo, sí ayuda, ¿no? Pero ahí es como, pues es que se ganó el premio tal de Screencraft, por decirlo, no sé. Pues ahí ya, probablemente de entrada ya vas a tener ahí un par de charlas con posibles, con productores, ¿no? Ajá. Porque andan buscando todo el tiempo historias, o sea, Sí. eso es una realidad. ¿Qué posibilidades tiene un guionista de entrar a la parte cinematográfica, es decir, a la industria ya como tal? Dices estos contactos, pues crear redes, crear lazos, pero hay también categorías especiales en los festivales para el guión. ¿A dónde podemos, como alguien que tenga un guión, cuál sería la sugerencia para empezar a moverlo? Además, digamos, como decía, empezar a buscar como esos contactos. Pues yo creo que buscar las compañías es un poco un chamba detectivesca. Okay. Como buscar las compañías de entrar a la parte que producen, ¿no? O sea, creo que es muy importante que... dices estos contactos, pues crear redes, crear lazos, pero hay también categorías. Desde el inicio de la película están en los créditos, están las compañías que producen y distribuyen, ¿no? Entonces, ver quiénes son las compañías que producen, y casi siempre van a ver en redes, vas a encontrar quién está en esas compañías, quién es jefe de contenido o de producción, o etcétera. Y contactarlos. Yo creo que por fortuna en México, esa es una gran diferencia de la industria con México con Estados Unidos, es que aquí en México no necesitas un agente como guionista para entrar a la industria. En Estados Unidos sí. Okay. O sea, de hecho legalmente no te van a recibir un guión así directamente, porque hay toda una telaraña legal ahí súper rara, ¿no? Tienes que hacerlo a partir de un agente. Y aquí por fortuna no. También ahí empiezan a haber agencias de talento, de hecho, ¿no? Sí. Entonces también esa puede ser otra vía. Pero todavía podemos, espero que no haya una modificación en la praxis de la industria, todavía podemos contactar directamente a las productoras y a quienes se encargan justamente de tomar esas decisiones, ¿no? Que son productores, jefes de contenido, etcétera, jefes de desarrollo, de las pues empresas grandes y pequeñas, ¿no? Tener un contacto más directo. Y pues LinkedIn también funciona muy bien ahí en ese sentido, ¿no? También esta red de networking profesional. Y luego también otra importante es justo lo que te comentaba, ¿no? Hace rato de los festivales. Ahí hay muchos festivales, sobre todo Guadalajara y Guanajuato, que tienen estos espacios y tienen para ir a pitchar y para ir a desarrollar, buscar vías para los guiones, ¿no? Entonces también yo creo que es importante tenerlos en cuenta. Bueno, y en el guionismo, cuando alguien va empezando, ¿qué conceptos, cómo se puede empezar a empapar? ¿Qué significados son los necesarios que uno tiene que conocer? Pues sí, ¿qué nos puedas decir de esto? Pues, hay como cosas muy básicas. Todo en general, esto sí es creo que importante señalar, es que todo merece oficio, merece trabajarlo, ¿no? O sea, trabajar una logline, una sinopsis, una escaleta, un argumento, una línea argumental, etcétera. Todos siempre merecen oficio. Okay. O sea, hay que aprender a hacerlos, pues, ¿no? A trabajarlos una y otra vez. Pues, no sé, como por ejemplo, así como los más básicos, pues la sinopsis es el resumen de la historia. Que obviamente esa la distinguimos más fácilmente porque la encontramos pues con las películas, cuando las leemos en la página del cine a donde vamos, ¿no? Sí. Esas son las sinopsis comerciales, ¿no? Que también hay sinopsis de industria, donde
Sí, hay veces que incluso se cuenta toda la historia, aunque sea resumida, ¿no? Okay. Hay sinopsis corta de 4 o 5 líneas, hay sinopsis de una página, ¿no? La escaleta son como los puntos más importantes de la historia. También hay diferentes, es que uno de los problemas con aprender guión o aprender el oficio es que luego incluso cambian las definiciones, ¿no? Y entonces de repente alguien dice que esto es una cosa y alguien dice que esto es otra cosa, etcétera. Entonces también como que es un poco aprender a ver cómo lo dice quién o dónde, aquí le llaman de una forma y acá le llaman de otra, ¿no? Como la asistencia de dirección, ¿no? Por ejemplo, que en España es ayudante de dirección y aquí es asistente de dirección, pero en Estados Unidos es assistant director, o sea, en realidad es director asistente, ¿no? Entonces esas diferencias son... Es importante más bien saber que le van a llamar de diferentes formas en diferentes espacios, claro. ¿no? Entonces, bueno, la escaleta sería como los balazos de la historia, como resumido, digamos. O sea, como concebir toda la historia completa, pero a partir de un par de líneas por secuencia, escena. El argumento es, en general, digamos, el argumento es como toda la historia resumida y desarrollada, pero no como guión, sino como una narración, que no necesariamente va a ser como un cuento. Esto es algo súper importante que yo me encuentro muchísimo con, o sea, alumno tras alumno, grupo tras grupo, a lo largo de los años. Es una de las partes más difíciles de entender el guión cinematográfico, es que no es una narración literaria, ¿no? Porque estás describiendo hechos e imágenes y acciones, pues, ¿no? Claro. Más bien acciones, imágenes, ¿no? Entonces, ahí es como bien difícil, o sea, de repente tú no puedes escribir en el guión, Andrea se para frente a la ventana viendo cómo su vida se va derritiendo como una nieve en pleno verano. Igual sí puedes hacer eso. Claro. Pero va a ser muy fácil, va a ser más fácil que alguien te diga, oye, no escribas así, ¿no? Hay ciertas permisiones que yo he visto que cierta gente, ya que tiene más peso en la industria, sí, por ejemplo, una vez leí un guión de Paz Alicia García Diego, que es de las mayores guionistas que ha tenido México, y el guión decía, fulana ¿cómo decía? Algo así como se pone frente a la ventana, es una mañana chicha, una cosa así, ¿no? Que tenía un tono ahí como padre literario. Y dije, claro, o sea, pues es que es Paz Alicia García Diego. O sea, se lo permiten, claro. ¿no? Pero a lo mejor si tú eres un guionista novel que va empezando y escribe algo así, lo más probable es que te vayan a decir, oye, no escribas así, ¿no? O escribes guión o escribes poesía. Y además es muy chistoso porque yo sí he visto que en muchos guiones en inglés que he leído, ahí sí cambia como un rollo del estilo, e incluso como que hasta lo aprecian, y de repente sí se dan como esos ciertos toques literarios. Incluso, por ejemplo, de repente es un poco más común encontrar en guiones en inglés onomatopeyas y en español no tanto. Claro. O sea, yo creo que nada más una vez he leído un guión con onomatopeyas mexicano. Y entonces eso también es parte del oficio, ¿no? Y bueno, ya como escribí, o sea, ya como metiéndose un poco en el tema de conocer... pues no sé, ahí pues están Escribe Cine, ¿no? Que es esta asociación de guionistas. Pues es que hay un montón de páginas que ya te dan
como pequeñas herramientas Claro. para ir empezando, ¿no? Hasta el formato. Ajá. Yo en el caso del formato, ahí yo sí recomiendo muchísimo Ujú. trabajar con los programas que son de formato, ¿no? De cine. Digo, yo trabajo en Final Draft, pero pues ese es, tienes que pagarlo, ¿no? Claro. Y sí cuesta una lana. Pero pues están Celtics, Drama Queen, no sé, Ujú. pues hay un montón. Ujú. Pero yo creo que sí es súper importante desde el inicio trabajar con el formato, Ujú. ¿no? Ok. Porque finalmente también tiene un sentido el formato, Claro. ¿no? O sea, y el guión es lo que te comentaba al inicio, el guión no lo va a leer nada más tú y el productor y el director, lo va a leer todo el crew, ¿no? Todas las cabezas de departamento. Sí. Y van a hacer sus desgloses dependiendo del departamento, ¿no? Ajá. Es una cosa, por ejemplo, que me ha pasado muy frecuente con Juan, con quien he Ujú. trabajado mucho de AD, que me pregunta, oye, pero a ver, esta secuencia la dejamos así o la dividimos. Ujú. O me dice, aquí, o sea, preguntas así como de Ajá. que esto, si realmente es esto Ajá. lo que querías decir o no, una cosa así. Por fortuna cada vez sucede menos. Ajá. Pero claro, ahí es cuando es evidente que tienes que escribirle para mucha gente Ujú. y lo tienes que hacer con la mayor claridad posible, Ujú. ¿no? Porque por eso es el 33% de la Claro. película, porque se va a convertir en rodaje, en días de producción, ¿no? En todos estos Creación de departamentos. personajes, todo. Ujú. todo. Y entonces ahí, bueno, también es una cosa súper complicada, fíjate que ya pensando lo veo, porque de repente hay gente que empieza a describir mucho, ¿no? Ujú. Y entonces quieres describir, no sé, como el traje, la playera, ¿no? El corte de cabello, el fondo azul, ¿no? La tipografía. Entonces de repente ya es un poco too much, ¿no? Y eso nadie te lo enseña realmente, como no es que venga en un libro que te digan tienes que escribir tanto y tanto así. Bueno, a lo mejor sí existe, yo no lo conozco, pero se tiene que equilibrar un poco la página, ¿no? Lo que llaman black matter, para no tener como toda una página de pura descripción, lo cual puede suceder, Sí. pero ya ahí implicaría a lo mejor, puede ser que sea un guión más de otro tipo de cine, Sí. ¿no? Complicado. En la parte que dices, por ejemplo, como lo descriptivo y todo eso, ¿podría corresponder a un guión más técnico? No, eso sí no. El guión técnico es la traducción del guión, que a mí no me gusta llamarle guión literario, pero bueno, mucha gente así lo entiende. Entonces, en imágenes, en lo que van a hacer después planos, ¿no? Y, o sea, guión técnico y shooting list es lo mismo, ¿no? Pero esa chamba ya no es del guionista, esa chamba ya es de quien haga la fotografía y de quien dirija. De gente de los departamentos del crew. Pero en eso es mucho más específico esas dos personas. Sí, porque son quienes van a decir, entonces este exterior Avenida Madero Día va a ser un plano general, ¿no? Pero ¿dónde vamos a poner la cámara? ¿La vamos a poner a nivel de nuestros ojos? ¿La vamos a poner a nivel de la calle? ¿Vamos a tener un dron volando viendo toda la calle y viendo las azoteas? ¿No? Digo, casi siempre lo concebimos como a nivel de piso, ¿no? O sea, a partir de nuestros ojos. Pero esas decisiones son de quien dirige y de quien hace la fotografía, ¿no? Y ahí sí el guionista no le compete. Ya no entra. Entonces digamos como que el guionista entra hasta cierto punto, que podríamos estar hablando todavía del diseño de producción, todavía la preproducción. Esa es otra, ¿O hasta dónde acaba? Híjole. Bueno, no, en las fases acaba, pues incluso todavía en la pre, pero podría no estar en la pre. O sea, por ejemplo, tú ves la película esta que es maravillosa, el documental sobre la
filmación del Quijote de Terry Gilliam, Sí. Lost in La Mancha. Sí. Y ahí a mí se me hace padrísimo porque ¿cómo se llama el guionista? Toby Griciani, creo. Acompaña a Terry Gilliam en el rodaje. O sea, él lo lleva al rodaje, ¿no? Y no sé, curiosamente, por ejemplo, como el antípoda de esto, o sea, es Charlie Kaufman en la de Adaptation, que hay un momento ficticio donde se supone Charlie Kaufman es el guionista y está en el set ficticio de Being John Malkovich, de Quiere ser John Malkovich, y de repente el asistente de dirección le dice, oye, tú quítate que nos estorbas, ¿no? Sí. Que es una gran metáfora. Sí. No es como decirle a, pues tú guionista, hazte porque, exacto, porque estamos filmando, ¿no? Y yo creo que esas son como dos formas así muy buenas de representar justo hasta dónde puede llegar el guionista, ¿no? Por un lado, Terry Gilliam le da ese peso al guionista hasta el rodaje, claro, ¿no? Y por otro lado, el otro dice, no, pues ya tu chamba ya fue y ya, pues, gracias, ¿no? Entonces digamos como que también sería un estilo de la dirección, hasta dónde puede llevar. Y del sistema de producción. Del sistema de la producción. Y también en el caso de que es el guionista es el director, bueno, pues va a ir acompañado como de su guión todo el tiempo y tratará de ser más fiel, ¿no? Sí, aunque también puede correrlo a medio rodaje, como hartarse de ese. Puede suceder. Bueno, pues ahí está la recomendación, la participación de un especialista en el guión cinematográfico, que nos da mucho gusto tener aquí en este espacio, en esta producción de Maestros del Cine, que seguramente es de gran aportación para la gente que nos está viendo y la gente que está interesada en esta área, particularmente de la cinematografía. Adrián, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a tu equipo. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues un poco como lo que comenté al inicio, o bueno, no sé en qué momento, pero pues esto es oficio, ¿no? O sea, están las herramientas, están las páginas, están todos quienes te den clase o no, pero al final es un rollo bien personal, individual, y es chamba, ¿no? Entonces, si hay una historia que contar que merece ser contada, pues bueno, adelante, pero hay que tener en cuenta que sí hay que trabajar mucho. Que es algo en lo que han estado coincidiendo varios de los departamentos de la industria cinematográfica, que esto no es una tarea nada fácil y que se trata pues justamente de la perseverancia y la dedicación. Sí, muchísimas gracias, Adrián. Nos vemos en una próxima con otra entrevista y con otro invitado. Gracias.